Aquí estamos. Hola Moisés, Hola, ¿cómo estás? ¿cómo estás, Bienvenido. Guillermo? Un placer. Todo bien por acá. Qué gusto que estés junto a nosotros. Entonces, a partir de ahora ya estamos con Moisés Chocrón, analista internacional. Estamos transmitiendo también a través de su live, @chocterapia. Ustedes se pueden sumar a esta transmisión, @chocterapia, si nos estás escuchando ya fuera de nuestras fronteras. Y te sumas a esta conversación que tenemos con nuestro estimado Moisés Chocrón cada día lunes. Varios temas, Moisés. Vamos a comenzar quizás con uno que tiene mucha tela que cortar y que todavía tendrá tela que cortar. Y son los nombramientos de Donald Trump. Me quiero enfocar particularmente en el caso de Marco Rubio. A ver, cuéntame, ¿qué mensaje le está dando Donald Trump en su segundo mandato? Corrígeme, por favor, te quiero dejar esto sobre la mesa para que lo puedas desarrollar por un buen tiempo. Entiendo que en los Estados Unidos hay solo una reelección y muchas personas o muchos presidentes trabajan en función de los primeros 4 años para poder ser reelectos un segundo año, ya que no fue una reelección inmediata la de Trump, ya viene esta segunda. Esos segundos 4 años, ellos hablan de el legado. ¿Ya Trump está trabajando en función de eso? Te escucho con atención. Hola, buenos días, Guillermo. Buenos días a todos los que nos escuchan. Yo creo que sí. Ya Donald Trump sabe que después de esto, él ya no tiene otra oportunidad para ser gobernante en los Estados Unidos, pero sí ha allanado el camino con su propia familia para lograr dominar o seguir dominando al Partido Republicano, aún después de que deje la presidencia dentro de 4 años. Entonces es bastante probable que él todavía esté hablando o pensando en términos de su capital político, ¿no? Hemos visto cómo no nada más republicanos se han cobijado debajo de su sombra para poder llegar a ser senadores, como el propio caso de J.D. Vance en el 2022, o también como incluso algunos demócratas han buscado el apoyo directo de Donald Trump para lograr escaños en el Congreso. Es el caso, por ejemplo, de Tulsi Gabbard, que en este momento, hace unos días, 3 días, es la aspirante a la directora de Inteligencia Nacional en los Estados Unidos. Pero también, por ejemplo, de Robert Kennedy Jr., que ha sido o lo fue durante casi toda su vida demócrata. Luego se lanza en la carrera presidencial en estas últimas elecciones como independiente, pero termina siendo uno de los aspirantes a la Secretaría de Salud en los Estados Unidos. Entonces, evidentemente hay todavía, incluso después de que termine este segundo mandato de Donald Trump, hay todavía una secuela o queda una estela del poder de Donald Trump en la política norteamericana. Yo creo que él está claro en este asunto y está buscando también cómo continuar dominando la escena política incluso después de que se vaya. Más allá de ese legado en la presidencia como presidente número 47, de hecho acaba de nombrar un magnate petrolero también como ministro de Energía. Entonces, se está rodeando de qué tipo de personas crees tú y cuál es ese mensaje que le está dando al mundo. Bueno, básicamente le está devolviendo el favor a muchos de los que colaboraron con él durante la campaña. Hay muchos nombres nuevos, otros no tanto, otros que venían, digamos, acompañándolo durante toda la campaña, pero sí es verdad que también está buscando liderazgos juveniles. No hay más que ver a su vicepresidente para entender que la mayoría de los cargos van a estar más o menos en ese rango de edad, entre 40 y 45 años. Eso yo lo vería como algo positivo en términos de refrescar las mentes que se ocupan de la política en los Estados Unidos. El mismo Marco Rubio es un senador joven, pero también tenemos otros nombres, por ejemplo, el que está proponiendo como fiscal general Matt Gaetz, también menor de 45 años, Peter Hegseth como secretario de Defensa, también una persona joven, la propia Tulsi Gabbard como directora de inteligencia. Claro, tenemos excepciones evidentes, como por ejemplo el secretario o el aspirante a Secretaría de Salud Robert Kennedy Jr., que evidentemente es una persona de edad, y también John Ratcliffe, que es el que pasaría a ser el director de la CIA y que en los últimos meses de gobierno de Donald Trump, en su primer mandato, fue director de inteligencia. Entonces también hay una mezcla, pero sobre todo está, digamos, guiada por la gente que más colaboró con él. Por ejemplo, podríamos decir
de Matt Gaetz, el que está propuesto para fiscal general, una persona que lo acompañó durante todos los juicios que se le realizaron a Donald Trump en estos últimos 4 años y que incluso llegó a hablar de que si la CIA y el FBI continuaban investigando a Donald Trump y sacando a la luz pruebas que podían apoyar las acusaciones jurídicas en contra de él, entonces cuando llegaran al poder podrían incluso eliminar estas instituciones estadounidenses, algo que resulta escandaloso. Pero por otro lado tenemos a Peter Hegseth, ex militar, pero que sobre todo es famoso por ser presentador en programas de Fox News y que ha sido muy complaciente con Donald Trump, o que lo fue durante la campaña, pero que también tiene, digamos, algunas posiciones bastante polémicas con respecto por ejemplo, el conflicto en Ucrania. Incluso se dice que tiene tatuajes en su cuerpo de mensajes supremacistas blancos. Entonces, lo que estamos viendo, si queremos ponernos quizás un poco étnicos, estamos viendo sobre todo un grupo de colaboradores, hombres blancos, con un rango de edad entre 40 y 45 años, que van a predominar la escena, o cuando menos eso es lo que quiere Donald Trump durante su segundo mandato. Moisés Chocrón es analista internacional, conversa con nosotros hasta ahora como cada lunes en esta terapia de shock, que se está transmitiendo, por cierto, a través también de su Instagram Live. Usted se puede sumar si gusta, a través de Shock Terapia, así como suena Shock, C-H-O Terapia, Shock Terapia. Y si tienen ustedes también a bien hacernos alguna pregunta por el live, pues gustosos nosotros la estaremos replicando por acá. Moisés, ¿qué mensaje le envía Donald Trump con el nombramiento de Marco Rubio a Latinoamérica? Bueno, el nombramiento de Marco Rubio es interesante porque es lo que se consideraría un halcón republicano, es decir, una persona con una opinión bastante fuerte en términos de política exterior. Siempre lo ha sido, recordemos, es hijos de inmigrantes cubanos y es senador por el estado de la Florida. Entonces ha tenido una relevancia importante en los últimos años en los Estados Unidos, es una persona conocida, sobre todo en el estado de la Florida. Pero también hay que mencionar que envía un mensaje a Latinoamérica, porque es una persona que siempre ha tenido una posición muy fuerte con respecto a la dictadura cubana, con respecto a los gobiernos de Nicaragua y Venezuela. Es decir, se espera, es un mensaje de injerencismo en la región, o cuando menos de volver a retomar espacios en Latinoamérica, espacios que habían sido abandonados durante varios gobiernos. No nada más estamos hablando de Joe Biden, el primer gobierno de Donald Trump también hubo una especie de abandono hacia Latinoamérica, la política de la región. Así que bueno, esperaremos a ver qué pasa. Nos quedamos en Estados Unidos. Biden acaba de autorizar a Kiev el uso de misiles de largo alcance en su guerra contra Rusia, en respuesta, y así tal cual se ha dicho, vamos a decir, de la sumatoria o de la incursión de los militares norcoreanos en la guerra con Ucrania. ¿Qué puede traer esto como consecuencia? Digamos que los medios de comunicación hablan sobre una especie de respuesta a la inclusión de militares norcoreanos en la guerra, pero en realidad no se trata de eso. Cuando revisamos qué significa la autorización de este tipo de misiles de largo alcance, que no nada más ha sido Estados Unidos quien lo autorizó, sino también Francia e Inglaterra acaban de autorizar el uso de misiles Scalp o Storm Shadow, también son de largo alcance y han sido solicitados durante años por Ucrania para realizar ataques en el frente ruso. Ahora, ¿por qué se está realizando esto en este momento? Precisamente por la llegada de Donald Trump. Se sabe que, porque lo dijo durante toda su campaña, que él va a acabar con la guerra en Ucrania en menos de 48 horas. De hecho, dijo que incluso antes de llegar a la oficina oval, que esto será el próximo 20 de enero. Entonces se espera que en este preciso momento se estén llevando a cabo negociaciones entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania para ponerle fin al conflicto. Pero ponerle fin al conflicto, ¿de qué modo? Les mencionaba yo la semana pasada que hay dos escenarios que son los más posibles. Uno, que se tienen que sentar a negociar una paz en la que Ucrania lamentablemente perdería más del 20% de su territorio, pero por otro lado también está la posibilidad de fijar una línea al estilo de la línea del armisticio entre Corea del Norte y Corea del Sur. No se trata de una paz, pero se trata de un
cuando menos un cese de las acciones bélicas. Cualquiera de estos dos escenarios es negativo para Ucrania, porque se trata de un escenario que le pone pausa a una invasión sostenida por parte de Rusia que no comenzó en el 2020, no en el 2021, sino que comenzó en el 2014, cuando Rusia le quita la península de Crimea a Ucrania. Entonces, lo que habría que pensar en este momento es que Joe Biden, ya sin el peso de la campaña política encima, tiene la libertad de ofrecerle a Ucrania más herramientas para que, llegado el caso que se tenga que sentar en la mesa de negociación con Rusia, pueda hacerlo con mejores cartas para negociar desde una mejor posición. Recordemos que Ucrania había logrado en un avance en los últimos meses llegar a la provincia de Kursk dentro del territorio ruso, cuestión que digamos que perjudica mucho la opinión pública en Rusia, porque lo que comenzó como una invasión rápida que aparentemente iba a durar 2 semanas se ha extendido ya más de 2 años, y ahora Ucrania se ha adueñado cuando menos de una pequeña ciudad dentro del territorio ruso. Lo que se espera es que estas armas le permitan a Ucrania entrar más, penetrar más en el territorio ruso, y de este modo debilitar la posición de negociación rusa en esta presunta mesa de negociaciones. Moisés Chocrón, @Chocterapia, analista internacional, conversa con nosotros como cada lunes, 8 de la mañana con 25 minutos acá en Venezuela. Ya en Colombia será un poquitico más temprano o más tarde, Moisés. Más temprano, son las 7:25 acá. 7:25 por allá. Entonces, a ver, ¿cómo, para luego pasar a otro tema, cómo aquí nos dice José Carlos, Rusia no ha destruido a Ucrania porque no ha querido, dice por acá un comentario de uno de los seguidores. Ahora bien, ¿cómo puede entrar en este juego después de esa autorización de parte de Biden tanto China como, y puede responder también, más allá de enviar tropas, Corea del Norte? Yo creo que China ya está en el conflicto. Bueno, Estados Unidos lo ha dicho, ¿no? Que económicamente ha tratado de ayudar a Rusia, sobre todo para que Rusia pueda burlar las sanciones de Occidente y pueda financiar la guerra a través de Rusia, ¿no? Pero me parece que China en realidad ha tenido incluso un papel más importante en términos de armamento. Yo soy de los que piensa que es imposible creer que Corea del Norte produce 1 millón de municiones de artillería al año, sobre todo teniendo en cuenta que Estados Unidos produce más o menos lo mismo. Una dictadura que ha demostrado que somete a su población a hambrunas constantes porque no puede ni siquiera producir comida, es poco creíble que produzca 1 millón de municiones de artillería de 115 milímetros. Lo más probable, y es lo que creo desde hace unas semanas, es que China le da estas municiones a Corea del Norte, y a través de Corea del Norte hace llegar las municiones a Rusia, porque Corea del Norte no tiene que respetar ningún reglamento internacional, no tiene, digamos que se mantiene al margen. Es como podríamos citar a Somalia o a Siria, estados fallidos que no tienen que responder ante la justicia internacional, o cuando menos no se les ha hecho responder ante la justicia internacional. Entonces, evidentemente yo creo que China lo utiliza para tercerizar el conflicto y poder apoyar a Rusia a través de este territorio. Bien. Y mientras eso ocurre, mientras hay conflictos en Medio Oriente, en Ucrania, en Rusia, hay una cumbre, la cumbre climática, una cumbre que viene a reunir otra vez a importantes representantes y que, no sé, primero nos llama a la reflexión, porque el cambio climático nos está cacheteando constantemente, nos está diciendo, sí, aquí estoy llegando, ¿qué están haciendo ustedes? De lo que se acordó en París en el 2015, ¿qué crees tú que pueda aplicarse ahora o se pueda retomar ahora? ¿Y qué crees tú que salga de esta cumbre climática, Moisés? Esta cumbre está asignada, voy a empezar por el final de la pregunta, está asignada por digamos, la ausencia de grandes actores internacionales. Estamos hablando de Estados Unidos, de China, incluso de Brasil. Claro, por diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, Brasil va a recibir en este momento al G20, cuestión que podríamos hablar incluso la semana que viene, porque justo en este momento está comenzando la cumbre, y por tanto no participó en la cumbre de cambio climático COP29. Otra de las cosas interesantes es que las últimas 3 cumbres de cambio climático de las Naciones Unidas se han venido realizando en países petroleros.
Esto, evidentemente, el anfitrión nunca va a estar de acuerdo con dejar a un lado el uso de energía de hidrocarburos, basada en hidrocarburos. Entonces, de hecho, el anfitrión en este momento, que es Azerbaiyán, Bakú, la ciudad de Bakú en Azerbaiyán, dice que el petróleo, el gas y el petróleo son regalos de Dios a la humanidad. Entonces ya tenemos, por ejemplo, la visión del propio anfitrión antes de la cumbre, en una cumbre que trata de reforzar o aunar los esfuerzos de las naciones con respecto al cambio climático y a la Agenda 2030, que la Agenda 2030 se ha demonizado bastante en los últimos años, sobre todo en los discursos de derecha conservadores, que dicen que a través de la Agenda 2030 están tratando de dominar a la población mundial, que dicen que se están tratando de... es una agenda socialista, cuando en realidad se trata de una agenda ecológica. Yo creo que efectivamente el cambio climático no admite opiniones, es una realidad científica. No nada más hay muchas revistas con artículos muy interesantes sobre el cambio climático y la realidad del cambio climático, sino además hay muchísimos divulgadores científicos que podemos encontrar, por ejemplo, en YouTube, que nos pueden simplificar, ¿no? estos temas y darnos a entender la importancia que tiene que en este momento, en el 2024, estemos tomando medidas para hacer retroceder el cambio climático. Sí, es verdad que evidentemente no todo lo que se dice es cierto, pero esta cumbre en particular, la del COP29, se había perfilado como una cumbre financiera, es decir, era en esta cumbre donde se iban a definir los términos de financiamiento, la cantidad de dinero que deben poner los países para atacar el cambio climático. Pero uno de los principales obstáculos fue precisamente que al principio de la cumbre se había hablado, o previo a la cumbre, de la necesidad de 100.000 millones de dólares para paliar el cambio climático. Esto como presupuesto global. Pero dentro de la cumbre se está hablando incluso de $1 billón, es decir, 1.000.000 de millones de dólares. Eso multiplica por 10 el presupuesto inicial y por tanto hay muchas naciones que no están a favor de ofrecer este financiamiento. También hay que decir que dentro del mundo de las relaciones internacionales hay hipocresía en este aspecto, porque los países han creado, precisamente en este tipo de cumbres, han creado una especie de financiamiento de cuotas de contaminación, por así decirlo, ¿no? Es decir, los grandes países industrializados que utilizan fuentes de hidrocarburos como gas, petróleo, carbón para obtener energía, suelen comprar las cuotas a otros países que no están desarrollados y que utilizan mucho menos energía para ellos poder seguir produciendo energía en base a hidrocarburos. Es decir, al final, la utilización de energías renovables o el cambio a energías renovables no se ha realizado y los países con más dinero compran las cuotas de los países con menos dinero para seguir contaminando básicamente al mismo ritmo. Claro, y no puedes decir, oh, mira, bueno, me pasé un poquitico, y ese pasé un poquitico, este año contaminé un poquitico más. No, hermano. Lamentablemente el cambio climático, como te decía, ya llegó, ya está aquí, se ve, se siente, afecta. Por solamente mencionarte algo, en las playas de Aragua y en las playas también del estado Sucre, pues subió de tal magnitud la marea que se metió en restaurantes, etcétera, que tenía años que eso no ocurría. O sea, lo estamos viviendo todos y cada uno de nosotros a su manera.